Bueno, Dios le bendiga a la audiencia, le bendiga a nuestro hermano Ismael que me ha invitado a este lugar, a la sierva también y a los hermanos que están escuchando esta radio, ¿no? Le doy gracias a Dios por la invitación y porque Dios hace como quiere. A veces Dios sorprende, a veces Dios lo que menos esperamos, eso Dios nos da una sorpresa. Pero doy gracias a Dios que puedo estar en esta noche y que le pueda hacer de bendición, mayormente que Dios les pueda bendecir. Eso es lo más importante, que sientan la presencia de Dios, que podamos realmente aprovechar lo que Dios hizo en nuestras vidas, porque Dios siempre hace algo grande. En cada hombre, en cada mujer, de parte de Dios, hay un testimonio, hay algo que Dios hizo en nuestras vidas. Por eso le doy gracias a Dios, en cual Dios me tiene vivo, hoy me tiene en pie, porque Él quiere tenerme en pie, ¿no? Porque si es por nosotros también a veces no estamos en pie, sino es la presencia de Dios y si nos lo guía Dios. Yo quiero compartir solamente un texto donde realmente Dios, siempre lo leo y medito en eso, ¿no? El Salmo 91, el cual creo que todo el mundo lo sabe, mayormente los lectores de la palabra de Dios, que lo pueden realmente relatar con los ojos cerrados quizás. Pero esto para mí fue algo tremendo, ¿no? La Biblia nos enseña tantas cosas y cada día que leemos la Biblia nos enseña más y más para nuestras vidas, para corregirnos, para guardarnos, para ayudarnos. Qué lindo, ¿no? Bueno, vamos a leer el Salmo 91, el cual dice así, lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, el cual, Él dice la palabra de Dios, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con su pluma te cubrirá, debajo de su ala estará seguro, escudo y darga en su verdad, no temerá el terror nocturno, ni seta que huele de día, ni pestilencia que anden en oscuridad. Así que le doy gracias a Dios por su palabra, amén. Aleluya. Esta palabra de Dios siempre me recuerda de tantas cosas, ¿no? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. En cuanto, gracias a Dios que hoy puedo contar y decir, bueno, hoy soy uno más de los sobrevivientes en cual Dios me trajo para contar lo que Dios hizo en mi vida. Porque el mundo puede pasar pila de historia, pero tarde o temprano se olvidan de la historia. Pero cuando uno lo lleva marcado en la vida y está todavía vivo, lo lleva, es como una historia viva, pero cuando muere se terminó la historia. Pero por eso le doy gracias a Dios que esta historia, aleluya, Dios me dio para contarla, para usted, para que entienda y comprenda lo que es una guerra, lo que es un conflicto en la patria, para ver cómo es defender la patria, ¿no? Nosotros, cuando teníamos 18 años, nos tocó algo que realmente yo creo que a ningún ser humano le gustaría estar en esos lugares. Anteriormente, 2 meses antes, conocí al Señor antes de ir a Malvinas, antes de ir a la Colimba, antes de cumplir los 18 años, conocí al Señor a través de mi hermana, en cual mi hermana sufría 18 años endemoniada, hablaba de día y de noche, turbaba mucho a la familia, no cuidábamos a mi hermana. Somos 9 hermanos y algunas veces dejábamos de trabajar por cuidarla. Y un día nos hablaron del Señor y fuimos a la iglesia por interés de que la sane y ya se terminaba todo. Ni los curanderos, ni los hechiceros, ni los mejores brujos pudieron hacer lo que Dios hizo a mi hermana, en cual nosotros practicábamos todas esas cosas. Mi mamá, mi familia, practicaba el curanderismo, la adivinación y todas esas cosas que el diablo ofrece para el mundo, ¿no? Y que uno lo toma como se cuenta de la ignorancia, de decir esto es de Dios.
Pero cuando conocimos al Señor pasó algo tremendo en nuestras vidas, un cambio, algo que no podíamos, nunca sentimos en nuestros corazones, un cambio de vida, el cual fue el Espíritu Santo, empezó a tocar. Mi hermana fue libertada. Cuando mi hermana fue libertada, empezaron a orar y ahí caí endemoniado 2 meses, el cual esos 2 meses fueron tremendos para mi vida porque nunca experimenté esas cosas de que el Espíritu Santo le hablaba adentro y el demonio adentro, en cual peleaban, como dice la Biblia, entre la carne y el Espíritu pelean, porque la carne tira para acá y el Espíritu tira para arriba, ¿no? Entonces, era una fuerza tremenda, una fuerza diabólica, en cual yo rompía los árboles, levantaba los árboles con mis manos y los rompía. Levantaba cosas pesadas que el ser humano no lo puede levantar. Lo tiene que levantar una grúa o un guinche. Pero cuando uno está posesionado de esa manera, son legiones de demonios. En cual, cuando el Espíritu Santo empezó a obrar en mi vida, me hablaba, y había 2 voces en mi mente que decía que no, que tenía que rechazar, y la otra que no, que tenía que aceptarlo. 2 meses estuve así. Me cuidaron 2 meses. A los 2 meses que Dios me libertó, al tercer día tuve que presentarme al servicio militar, en cuanto antes era obligación. Uno no tenía negación de decir que no, o tener decir no, yo no voy y listo. No, era obligación estar bajo la patria, estar bajo los mandos de los militares en ese tiempo. Nos fuimos a Rosario, de Rosario a Bahía Blanca y nos quedamos ahí. Participé en un comando, éramos 5. Ahí nos enseñaron lo que es la crueldad, lo que es ser frío, lo que es realmente matar a otra persona. Todo era teoría, pero nunca me olvidé de lo que Dios hizo en mi vida. De 18 años, desde cuando fui muy pequeño, fui a la escuela y nunca aprendí a leer y a escribir. Y sin conocimiento de la Biblia, me regalaron una Biblia cuando me entregué al Señor, Nuevo Testamento, de la Gedeón, en cuanto todavía sigue en pie esos regalos, donde regalan en varios lugares. Y sin saber leer y escribir, llevaba esa Biblia, la miraba y quería aprender a leer. Y cuando empezó todo el conflicto de Malvinas, tuvimos 3 meses encuartelados y le pedí a Dios, Señor, que no se haga esta guerra. Yo quiero volver a mi casa, quiero ver a mi familia. Llegó un día como hoy, se declaró una guerra en la Argentina contra Inglaterra y muchos festejaron, el mundo festejó. No digamos que los hijos de Dios, pues yo creo que los hijos de Dios estaban orando por todas estas cosas. Estaban orando para que no suceda todas estas cosas. Pero los planes de Dios no son como la del hombre. Nadie puede atajar todas estas cosas. Lloré, le pedí a Dios. Empezaron a elegir. Vos vas, vos no vas. Digo, bueno, puede ser que no vaya. Pero me tocó. Pero no sabíamos qué lugar íbamos a estar. Malvinas, en la Argentina por ahí a veces no conocemos los mapas. La ignorancia de nuestras vidas a veces. Cuando llegamos a Malvinas, el 4 de abril, frío, el cambio de clima muy distinto. No hacía 1 o 2 grados de frío, hacía muchos grados de frío. En cual el ser humano no es para soportar cuando cambia de un clima al otro. Y ahí estuvimos, granizo, frío, viento. Llegamos, nos ubicaron, toda la noche de guardia. Nos ubicaron al otro día en la montaña. Caminamos 30 kilómetros. Y ahí tuvimos la ubicación en cuanto éramos comando, éramos 5, 2 cabos y 3 soldados.
Y ellos me pedían a la noche orar, lee la Biblia, Gauna, y yo le digo, no sé leer. Me dice, pero decime qué leo, y si no sé leer, ¿cómo te voy a decir? Entonces le marcaba, ni sé lo que le marcaba, y ellos leían, ellos rezaban, yo oraba. Lo poco que entendía, porque sentía de que los hermanos oraban, y eso me quedó en la mente cuando oraban. Entonces las oraciones mías siempre, Señor, guárdame, ayúdame a conocerte. Quiero estar con mi familia. Quiero conocer a mi familia, porque realmente a veces uno no la termina de conocer. Y todas las noches orábamos, y ellos se acostumbraron a orar. Todas las noches le predicaba, le decía, Dios tiene algo grande, Dios me enseñó, me libertó de algo que en la vida uno no puede entender, no puede comprender todas esas cosas. La ciencia tampoco lo va a entender. Yo soy paramédico, en cual puedo decir que la ciencia no puede llegar más allá del alma. Puede hacerse una radiografía, una ecografía, pero no le va a salir el dolor, el pecado. Eso no se ve, solamente Dios lo puede ver, Dios los puede libertar. Enfermedades, dolores, tristeza, eso solamente Dios puede sacar. En la mente no puede llegar la ciencia. Y a nosotros, a los primeros tiempos, era todo, bueno, estar ahí esperando, una espera muy desesperada, en cual no sabíamos con quién nos íbamos a enfrentar o con quién íbamos a tratar. Sabíamos que era una potencia tremenda, sin conocimiento de lo que es una guerra. La teoría no es como la práctica. La teoría es todo fantasía, en cual nosotros nos marcábamos en esa fantasía, pero llegó la realidad. Estábamos en una guerra, la Argentina estaba en una guerra. En cuanto nosotros estábamos en una guerra, se festejaba el mundial, cubrían todas esas cosas, lo que es el enemigo, ¿no? Quieren cubrir la mano con el sol, pero no lo podemos cubrir. Así es el pecado. Lo queremos cubrir y no podemos. No lo entendemos y queremos cubrir todas nuestras cosas, pero no podemos lograrlo. No podemos disimular. Y mientras acá festejaban, estaban en festejo, nosotros estábamos allá sufriendo el frío. Un clima muy distinto, muy diferente. El sol, yo creo que no lo conocí. Yo soy trigueño, morocho, vine blanco. Cuando empezó todo el conflicto y empezamos a ver los ingleses, los buques empezaron a pasear, bueno, digo, acá vamos a tener que pelear, no queda otra. Ellos vinieron a pelear, vinieron a buscar una tierra que realmente, y no vamos a hablar de política o de algún conflicto de ellos, sino que vamos a decir que sí, ellos vinieron a pelear. Cuando empezó todo el bombardeo de 26 kilómetros, nos bombardeaba, nosotros no podíamos llegar a esos lugares. Un fusil no llega. Los cañones nuestros no tenían el alcance suficiente como para alcanzarlo. Entonces la parte de psicología, ellos empezaron a bombardear primero. Día, de noche. Entonces la persona no duerme, la persona está alerta, la persona está despierta, no puede dormir, no le da tiempo a dormir. Bombardeaban los lugares más estratégicos, que sería el radar, la parte comunicativa, donde nos comunicábamos, donde nos podíamos comunicar de un lado a otro. Llegaron a tirar al pueblo, llegaron a tirar a la Cruz Roja. Ellos eran sin piedad, no tenía piedad esa gente. Y ahí empezó las oraciones, quizá unas oraciones que no salían de labios, sino salían de adentro, de lo profundo. En cuando cerraba los ojos y le pedía a Dios, Señor, quiero volver. Quiero volver a ver a mi madre, a mi padre, a mis hermanos. Conocer tu palabra. Quiero aprender muchas cosas de ti. Lloraba todas las noches. Y ellos me sentían llorar. Estábamos escondidos bajo una cueva.
encontramos un lugar, hicimos un buen lugar de una cueva, era una piedra muy grande en la cual, gracias a Dios, Dios nos protegió en ese lugar. Y bombardeaban de día y de noche permanentemente. Los pucaradellos de día pasaban y vi mucha gente morir. La clase 63, en cual no tenía muchas intrusiones. Yo creo que fue una de las que más murieron, más allá del batallón de los correntinos y de los chaqueños en cual se enfrentaron. Tuvieron una batalla toda la noche, murieron compañeros míos, colegas, camaradas, como uno le dice, ¿no? Pero cuando ellos más atacaban, nosotros más orábamos, y ellos aprendieron a orar. Hoy uno de ellos es pastor, y ellos creen en las cosas de Dios. El día que me encuentro después de 35 años en Bahía Blanca, lloraban y me contaban muchas cosas. Yo me olvidé muchísimas cosas. Le pedí a Dios olvidarme, que me borre muchas cosas, porque hay muchas cosas que no se puede contar, ni por micrófono ni personalmente, porque es doloroso. Muchos creen que uno es un Rambo, porque se ve que ven muchas películas o algo por el estilo. Pero estar en esos lugares no es tan lindo. Ahí solamente la mano de Dios. He visto un ángel de Dios, que Dios me cubrió. Aleluya. En una noche que pareciera que no iba a vivir. Y cerré mis ojos y dije, Señor, entrego todo mi ser. Vi algo blanco, que algo no se puede expresar con palabras. Las palabras no alcanzan cuando ve un ángel de Dios, una luz. Algo tremendo que se nos cubrió. Y ese día fue el bombardero más grande que tuvimos en la parte de radar, en cual cuando salimos afuera era como un coladero, compañeros muertos y tanto desastre. Y Dios nos protegió. Y ellos vieron algo blanco, pero no pudieron distinguirlo. Ellos vieron la mano de Dios. Aleluya. ¿Y cuántas veces Dios me guardó? Nosotros no comíamos casi. Para comer teníamos que ir a matar ovejas. Para matar ovejas había que pasar un campo minado. Teníamos que pasar unos 100 metros de campo minado. En cual me cuentan mis compañeros, después de 36 años, que yo me paraba y oraba y decía, Señor, yo voy a pasar en tu nombre, en el nombre de Jesús, y voy a buscar la comida porque tenemos hambre. Y caminaba por el campo minado como se cuenta que era un campo común y corriente. Después de 36 años uno se entera las cosas que uno hace, lo que Dios le ha guardado a uno, ¿no? Traía la oveja, comíamos, no alcanzábamos a cocinarla. Algunos las cocinaban, otros no. Comer carne cruda, comer lo que había. El agua, nosotros hacíamos un pozo y el agua filtraba. El ser humano, cuando le falta la comida, el agua y le falta la comida, hace cualquier cosa. Porque ahí es donde está el problema del ser humano. Pero lo más importante es que Dios estaba conmigo. Aleluya. Dios me tenía escogido del vientre de mi madre. Yo tenía un propósito. Tenía algo que depositarme, que era la salvación del alma, que era el perdón de mi pecado, que era hacerme conocer la palabra de Dios, que es tan importante, ¿no? En ella me sostengo hasta el día de hoy, gracias a Dios, que Dios me guarda y me sostiene. Yo siempre le digo a algunos hermanos que no nos sostenemos por nuestras oraciones, ni porque somos más santos, sino porque Dios quiere que estemos delante de la presencia de Él. Y a la medida del tiempo que iba pasando, ellos pudieron avanzar, atacar. Fue un conflicto en total, para mí fue de 95 días, quizá un poco más. Cuando tuvimos el enfrentamiento de cuerpo a cuerpo, eran ellos o nosotros. Y ahí realmente uno tenía que defenderse.
uno tenía que pensar de que está matando un ser humano, un alma que va al infierno, a la gloria. Y en ese momento uno no piensa todo eso, uno piensa de volver a su casa, recordar de la niñez hasta ese momento. Es como una película que le pasa a la mente y todas las cosas malas que hizo en la vida. Y le pasa por la mente y dice, Señor, yo quiero volver. Quiero estar con mi familia. Quiero conocer a mi padre cuando mi padre, él viene de los aborígenes. Un hombre que no habla, un hombre que observador, un hombre trabajador, un hombre cumplidor. En cuanto nunca me dio un consejo como hijo. Y todas esas cosas le pasan a la mente a uno. De tener un padre que no le da un abrazo. Un padre que no le da un cariño y que uno tiene que aprender a dar cariño, a dar amor. Y todas esas cosas. La única que me abrazara era mi madre cuando era chico. Y todas esas cosas uno extraña, ¿no? Y cuando un padre lo abraza, tiene una seguridad, es como que le da una seguridad, un respeto, no sé cómo decirlo, cómo expresarlo, ¿no? Yo no lo tuve. Y todas esas cosas me llevaba a pedirle a Dios, en cuanto por ahí cuando tenía mis momentos a solas, lloraba muchísimo delante de Dios. Lloraba y le pedía, Señor, yo quiero volver. Quiero estar y conocerte y conocer a mis hermanos. Sabía que mis hermanos estaban orando, una iglesia chiquitita. En cuanto el pastor le dijo, no se haga problema, Dios lo tiene en sus manos, lo va a traer de nuevo. En un combate le mandaron una carta en el batallón de Bahía Blanca diciendo que nosotros hemos caído en una enredada. En esas enredadas que se hacía de noche de ir a vigilar, a ver dónde están los enemigos. Y le mandaron una carta diciendo de que yo ya no existía más. Diciéndole de que murió en un combate. Santo. Y ustedes se imaginan, ¿no? Que le digan a los padres, no va a venir nunca más. Qué tremendo. Y bueno, mi madre, mis hermanos doloridos, pero ellos tenían la fe en Dios. Ellos no le creyeron a una carta, sino dijeron, no, mi mamá siempre me dice, mi hijo está vivo, él va a venir, Dios me lo prometió, Dios me habló, me dijo que va a venir. Y cuando fuimos en una enredada, cuando fuimos a hacer el recorrido, gracias a Dios que Dios nos libertó. Que no fuimos nosotros, fue el anterior, después de nosotros, que fueron a hacer la recorrida. Ellos tuvieron un combate y ahí cayeron en ese lugar y nos confundieron a nosotros. Durante todo ese tiempo, nunca cesó de querer conocerlo a Dios. Y en todo momento hablaba de la palabra de Dios, aunque no conocía. Por eso Job dijo, de oído te escuché, pero ahora mis ojos te ven. Aleluya. Y así estuve yo. Conocía en parte que Dios me libertó, conocía de que Dios me libertó de legiones de demonios, porque eran legiones. En cuanto fue declarado, cuando los siervos oraron, eran horas y horas orando y gritando mi vida y saliendo y gritando y decía, soy legión, soy legión. Sé que Dios me libertó y me hizo libre, mi mente, mi corazón. Y entonces le contaba a mis compañeros cómo Dios me libertó. Le contaba de que la iglesia es linda y no tenía palabra para hablar. Porque al no tener conocimiento uno no puede hablar mucho. Y para hablar hay que tener el conocimiento de la Biblia. Pero Dios sabe hacer las cosas. Hubo un momento que un cabo de miedo salió corriendo
corrió 30 kilómetros y cada que había un ataque él corría y nos dejaba solos, con otro cabo que era menor que él. Y un día vino y quiso matar a uno de mis compañeros, en cual yo agarré el fusil y dije, no, vos no me vas a matar. Le quise catillar, no salió. Y él quiso hacer lo mismo. Y bueno, y ahí tuvimos unas discusiones porque él disparaba, en cual él me tenía que dar ejemplo a mí, no yo a él. Tanto que en el batallón a veces era malo con nosotros, muy malo. Y cuando hubo la batalla, él disparaba. Entonces todas esas cosas uno lo lleva en el corazón y en el momento dado lo divulga, ¿no es cierto? En ese momento. Así que él se arrodilló y dijo, perdóname, yo tengo miedo. No quiero que me maten. Y bueno, entonces nosotros como comando los degradamos en el sentido de que tomaba el mando yo, con el otro cabo. Y él pasaba a ser un soldado, porque en lógica no le podíamos hacerle caso por cobarde, ¿no? Y ese hombre hoy es pastor. Santo Jesús. Hoy ese hombre, a la medida que estábamos ahí, le predicaba y le hablaba de las cosas de Dios, le decía, Dios es bueno, Dios nos va a sacar de todo esto. Él decía, haga una hora porque tengo mucho miedo. Aleluya. Yo oraba como sabía, como me enseñaron, lo poco que consumí de las cosas de Dios, porque no consumí mucho. Y el último enfrentamiento que tuvimos, ahí fue el sufrimiento más grande de mi vida. Ellos pararon enfrente de nosotros como si nada. Y nosotros, bueno, tuvimos que defendernos y después salir corriendo porque no teníamos más municiones. Hay una granada en cual es como cazabobo. Es un lazo en cual uno pisa y detona. Y yo venía corriendo porque ellos nos venían tirando y había que esquivarlo y había que tirarse en el suelo. Y cuando yo veo eso, que iba a meter el pie dentro de esa granada, era como que Dios lo estiró tanto al pie y nunca caí en ese lugar. Y el que estaba atrás mío lo pisó y bueno, no quise ni mirar para atrás. Porque el que caía en eso era ya hombre muerto. Fuimos al pueblo, nos refugiamos y ahí, bueno, nosotros nos tuvieron prisioneros, no nos daban agua, nos cortaron el agua, todo. Y el hombre sin agua y sin comida es como un animal. Había lata de durazno, pero en cantidad, y tomábamos durazno, jugo de durazno. No podíamos tomar agua porque era salada. De ahí nos pasaron a un campo en el aeropuerto, en cual ahí nos trajeron las comidas, todas las comidas nuestras, Argentina. Pudimos comer bien, pudimos estar. Tuve 15 días prisionero, en cual no se sabía si iba a quedar ahí o no iba a llegar a Inglaterra. Estaban arreglando políticamente, así que nos trajeron de nuevo a Argentina, gracias a Dios. Aleluya. Pero a todo esto, la Biblia dice que el que habita el abrigo del Altísimo, Dios me tenía bajo su abrigo, y hoy puedo contarlo por la gracia de Dios, una persona coherente, una persona con sus cabales juicios. En cuanto cuando vinimos de Malvinas, muchos psicológicamente vinimos mal. Yo tuve 1 año y medio sin salir de mi casa. Sentía un ruido de moto, de trastoro, de coche y me hacía encima. Me escondía bajo la cama. Pánico tenía. No hubo psicólogo, no hubo médico quien pudo sacar eso, solamente el Señor Jesucristo. Lo mejor que hay es cuando la familia cristiana se pone en orar por un caso de esto. Mis hermanos oraban, mi madre oraba. La mejor terapia que había era mi familia.
Nunca fui a un psicólogo a tratarme en ese momento. 1 año y medio me reintegro a la sociedad, empiezo a trabajar en una fábrica de fundición en Asindar. Cuando me mandan junto a los altos hornos, cuando empezaron a prenderse los altos hornos, yo salí corriendo, nunca más quise entrar a una fábrica. Me hizo recordar tanto estar en combate. Pero gracias a Dios que Dios me guardó y empecé a trabajar en otros lugares y me dediqué a estudiar. Me dediqué a aprender a leer y a escribir. Dije, tengo que aprender a leer y a escribir. Tengo ya 21 años. Quiero aprender mayormente porque quiero conocer la palabra de Dios. Y letreaba hasta que gracias a Dios pude ir a la escuela. En ese tiempo no se hacía tanto como ahora primario, que sigue, no. Octavo y ya terminaba. Y el anhelo mío era predicarle a las almas. Empecé a ir a los hospitales. 4 años trabajando en los hospitales, en cuanto antes no se hacía eso. Antes a mí me prohibieron trabajar en los hospitales. El pastor me decía que eso no había que hacerlo. Pero había algo en mi corazón que me decía sí, tenía que ir. Sin saber leer y escribir, entré a trabajar en enfermería. Esos 4 años que trabajé en el hospital, me conocían todo. Ya sabían que iba a tal hora, iba a orar a los enfermos, le predicaba. Y un día, saliendo del hospital, sentí la voz de Dios que decía que vuelva, que voy a trabajar en eso. El Señor, yo no sé leer, no sé escribir. ¿Cómo voy a trabajar ahí adentro? Y digo, estoy loco, me estoy volviendo loco. Vuelvo y le digo al director, mire, yo quiero trabajar acá. Me dice, ¿qué estudio tenés? No, yo no sé leer. Me dice, no se puede trabajar así. Mirá si poner una inyectable o atender mal a un paciente. Me vuelvo en la esquina, sentí la voz de Dios. Y cuando vuelvo me dice, pensándolo bien, tengo un trabajo para vos. Eran 24, en ese tiempo se le decía linchera, en cual son personas abandonadas en la calle. Dice, lo vas a bañar, lo vas a cambiar, lo vas a afeitar, vas a atenderlo. Ese es el trabajo que vas a tener. Enfermería no, porque no sabe leer. Y empecé a trabajar, llevé mi guardapolvo, en ese tiempo se usaba guardapolvo como un alumno, ¿no? Que hoy se usa ambos. Y empecé a trabajar, a afeitarlo, a bañarlo. Y me empezó a gustar. Y había enfermeras antiguas en cual traían libros y ellos no sabían que yo no sabía leer. Y me empezaron a leer. Empezaron a leer todo lo que era enfermería. Y el que no sabe leer y escribir acumula todo. Si le dice que esto es blanco, para toda la vida es blanco. Si le dice que esto es negro, para toda la vida es negro. El que no sabe leer consume todo. Aprende. Se esfuerza. Y empezaron a leerme enfermería y me hicieron hacer guardia de noche. Me enseñaron a poner inyectable. Y en 1 año me recibí de enfermero, sin estudiar. Hubo un curso. Me dijeron, no, pero vos ya estás trabajando acá, no te hagas problema, nosotros te vamos a dar la teoría. Y en 1 año me recibí de auxiliar, sin saber leer y escribir. Trabajé en el hospital 2 años. Y hacía todo lo que hacía un enfermero. Inyectable, curaciones, parto. Lo que Dios hace cuando Dios tiene un propósito, lo tiene bajo de su mano, ¿no? Él es el que hace las cosas. Nosotros solamente somos un vaso que queremos aprender de Él. Queremos aprender de Dios. Y a la medida del tiempo, cuando me cambié de ciudad a San Nicolás, empecé a estudiar fuerte. Me costó muchísimo. Muchísimo estudiar, pronunciar las letras. Era muy bruto para hablar. Cuando uno no sabe leer y escribir es como que pronuncia mucho mal las S, la R. Y la gente se da cuenta, la persona que tiene un poco de cultura, como le llaman, ¿no? Un poco de ética. Hablaban de ética y no sabía ni lo que quería decir. Y empecé a estudiar. Siempre
Dios ponía gente quien me enseñaba. Y empecé a trabajar en la ambulancia, de paramédico, chofer de la ambulancia. Y hoy estoy jubilado. Ya va a ser 10 años, para 11. Dios permitió jubilarme. Y hoy estoy aquí, diciéndole que todo es posible. Aleluya. Dios todo lo puede. Para aquel que no dice, no lo voy a poder, sí, lo va a poder. Si Dios me libertó de las garras del diablo, en cuanto a mí me entregaron al diablo. Según mi familia en ese tiempo, digamos, ser muy buenos curanderos, hechiceros, brujos. Pero Dios rompió la maldición y hoy puedo decir que Jesús es mi libertad. La Biblia dice que donde está el Espíritu Santo, ahí hay libertad. Pero para recibirlo tenemos que recibir al Señor. Tenemos que decirle, Señor, entra a mi corazón, perdona mis pecados. Borra todo, límpiame. Quiero ser una persona nueva. Yo creo que si Dios permitió hoy que estuviéramos acá, no era por casualidad. Esto no, nosotros no lo llevamos por instinto ni por casualidad. Lo llevamos porque Dios permite todas las cosas. Y Dios empezó a obrar. Dios empezó a obrar y empezó a darme cosas nuevas, distintas, diferentes. En cuanto a hoy puedo decir que hasta aquí me ayudó Jehová. Su mano siempre estuvo extendida. Siempre estuvo ahí con su misericordia, como hoy en la actualidad. Dios tiene misericordia del ser humano, de la humanidad. Es como que leía al hermano. No le creían a Noé. ¿Y cuántas veces no nos creen? Ni adentro de la iglesia ni afuera de la iglesia. Porque entra la hipocresía. Te entra eso de que no sé si voy a llegar. Pero no es que si nosotros vamos a llegar. Si Dios quiere, vas a llegar. Eso depende de Dios, no depende de nosotros. Yo lo que no quiero, eso hago. Y a veces hasta uno mismo Dios lo sorprende. La Biblia dice que el que habita, y nosotros conociendo a Dios habitamos bajo la mano de Dios. Y para Dios no hay nada imposible, nada difícil que pueda hacer. El hombre puede hacer planes, puede tener grandes estudios. Yo no estoy en contra de la ciencia. Yo siempre digo a los hermanos, hay que hacerse un chequeo, hay que cuidarse, porque la ciencia es de Dios. Pero hay alguien más que nos cuida, ese es el Señor. Nos guarda de día y de noche. Él nos libra del lazo del cazador, de la peste destructora. Nosotros a veces, de ese lazo que todos los días nos guarda. Hoy, no sé los peligros que Dios me guardó. Aleluya. Nosotros, puedo contar de una guerra cuerpo a cuerpo, de lo que vi, pero ahora entré en una guerra espiritual, no la veo, pero la siento. Y si uno no ora, es como que no tuviese fusil, no tuviese una defensa. Si uno no busca a Dios, es como que bajó la guardia. No está de guardia, no está vigilante. Hoy yo veo a los excombatientes, mis compañeros. Trabajé mucho lo que es la parte de psicología. Y la parte de psicología es algo que tenés que escuchar, nada más. Entonces trabajé 16 años con los excombatientes y me he dado cuenta de que han quedado en el tiempo. Han quedado con sus 20 años atrás y ellos hacen cosas que creen que tienen 20 años. Y entonces cuando me dice, ¿y cómo sos vos? ¿Por qué sos de esa manera? Entonces le digo, porque hubo alguien que me ayudó. Ese alguien se llama Jesucristo. Él renovó mi mente, me hizo coherente, afirmó mis pasos. Tuve una familia hermosa, tengo una familia hermosa en el Señor. Ellos oraban por mí. Alabado sea tu nombre. Pero ellos solamente cuando se juntan en este tiempo hablan de la guerra y hablan el firme, el descanso. Tienen en su mente, en su corazón, están alerta. Usted ve un excombatiente
y está alerta, mirando para todos lados, está como que perseguido, porque su mente no se ha desarrollado, porque hubo algo que lo rompió. Cuando nosotros tenemos un golpe en nuestra mente, o se desarrolla o se atrasa. La mente es frágil, la mente usted la golpea y puede quedar sin visión, puede quedar sin oír, sin hablar. Así quedaron los excombatientes, la mayoría. No todo, porque muchos se han entregado al Señor. Aleluya. Pero cuando el Señor viene a la vida de uno, lo hace ver distinto. Ellos cuando me veían en las charlas, me preguntaban, ¿qué tenés? Tengo algo que le estoy ofreciendo a Jesucristo. No, de religión no, y esto y el otro, no, yo no soy religioso. La religión es para aquel que repite y repite como el loro. Eso es un religioso. Pero un hijo de Dios no repite, tiene bendición hasta sobreabundancia. Puede hablar de la palabra de Dios y puede tener palabra de Dios y palabra de aliento. Y la vez pasada, cuando me encontré, hacía 36 años que no veía a mis compañeros, lo primero que me preguntaron, ¿todavía seguí la religión? Digo, no soy religioso, soy hijo de Dios. Le pude predicar, pude abrazarlo, llorar con ellos. Aleluya. Ahora en junio, julio, tengo un encuentro de nuevo en Corrientes. Gloria. Y ellos me cuentan cosas que hice que no recuerdo. Que gracias a Dios que no recuerdo. Cosas feas, tremendas. Cosas que por ahí a veces uno no quiere ni que se la cuente. Santo Dios. Entonces los abrazo y le oro a ellos. Mi sobrino que fue conmigo, él miraba las cosas y decía, ¿cómo puede ser que hiciste tantas cosas? No lo sé, solamente Dios sabe. Porque en ese caso uno tiene coraje para todo. Quiere salvarse. El hombre no quiere morir. Le da miedo morir. No está preparado para la muerte. Está preparado para un estudio, para cualquier cosa, pero menos para morir. En los últimos momentos se acuerda de Dios. En los últimos momentos, socórreme. Pero no se acuerda cuando está bien. No se acuerda cuando tiene plata en el bolsillo, cuando todo le va bien. Yo siempre digo lo mismo. Hay que tener un perfil bajo delante de Dios. Con plata, sin plata, hay que alabarlo a Dios. En la prosperidad, la abundancia y en la sequía hay que alabarlo a Dios. Hace 1 año y medio, 1 año y 6 meses, estaba cuidando a un sobrino que se operó, entonces le hacía curaciones, le ponían inyectables. Lo tenía internado en la casa de él nomás porque no lo internaron en la casa, lo operaron y lo mandaron a la casa. Y hacía 2 meses que estaba leyendo Job. Y quería leer más la Biblia, no, Job. Un hombre justo, un hombre que Dios dio testimonio de él. No es que vino Jesús, no, Dios mismo dio testimonio. Y se lo dijo al diablo, ¿no ha visto a mi siervo Job? Aleluya. Y lo leía y lo leía, digo, ¿yo por qué leo tanto Job? Y en un miércoles me dan una noticia de que mis hijos tuvieron un accidente. Y en ese accidente no me querían contar bien, entonces tengo 100 kilómetros de Pavón arriba hasta San Nicolás. Y voy en el coche, voy llorando, le digo, Señor, así sea bueno la noticia, mala, yo te voy a alabar. Te voy a dar gracias. Cuando llego veo un panorama de llantos y me dice, bueno, mi hijo menor se llama Nico, uno de los mayores estaba herido, el otro lo mataron. En una puñalada lo mataron. Lloré como padre, por supuesto que lloré. Pero nunca me olvidé de que Dios estaba conmigo. Aleluya. Y en esos momentos hay que alabarlo a Dios. Y dice, pero le mataron 2 hijos, sí. Me mataron 2 hijos. Pero sé que se fueron con el Señor. Aleluya. Sé que ellos están allá, mejor que yo. En el velorio.
fuera del velorio, le hablaba de las cosas de Dios. Dios tiene un propósito en todas estas cosas. Y usted dice, sí, pero tiene que matarle a un hijo para tener un propósito. Dios sabe hacer las cosas. Dios sabe cómo traer a la gente. Dios me prometió traer todos mis hijos. ¿Cómo? No sé. Pero Dios lo va a traer. ¿Me entiende? No es un dolor de muela. No es un hermano que no le saludó o alguien que le criticó. Son 2 hijos. Y ahí alabando a Dios, glorificando. Un miércoles me lo entregaban un lunes. Sábado y domingo coordinando. El siervo, la sierva, el pueblo de Dios apoyándome. Y le doy gracias a Dios por el siervo y la sierva que tengo. En cual a veces los contemplo porque son siervos que Dios lo trajo. Aleluya. Y respeto mucho su ministerio. Y ellos estuvieron ahí, apoyándome, orando por mí. Y a los hermanos les decía de esta manera, que no me miren con tristeza, mírenme con victoria. Hay victoria. Y el lunes tenía que ir a enterrar a mi hijo, con un dolor en el corazón como padre. Pero con todo esto, yo me alegro y alabo a Dios. Golpes que en la vida a veces nos hace entender y crecer y ver el propósito de Dios. Dios tiene un propósito a todo esto. ¿La vida de Job tenía un propósito? Sí lo tenía. Desaparecieron sus hijos. Su mujer blasfema a tu Dios. La propia mujer que le dio la satisfacción de ser esposa, de tener sus hijos. Le dijo que lo maldiga. Sus amigos que lo veían de lejos no lo reconocían. Sus mejores amigos. Primero dice que se pusieron en ayuno. En silicio. Estuvieron con Job. Pero después empezaron a... Pero no es por esto, Job, es por el otro. Empezaron a sacarle todas las cosas. Y Job dice que no abría su boca. Pero Dios recompensó a toda esa gente. Le dio su merecido, le dio lo que tenía que darle. Aleluya. Pero Job le dio una bendición, que hasta el día de hoy se habla de Job. Hasta el día de hoy se habla de lo que hizo Job. Un hombre, un varón de Dios, en cual fue fiel para Dios. No para los hombres. Porque hoy queremos serle fiel al hombre y no a Dios. Que es distinto. Pero gracias a Dios, que Dios me sostiene. Él me da la fuerza. Yo creo que no estaría contando todo esto si Dios no me da la fuerza. Hoy venía pensando, digo, Señor, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a hablar? Porque uno por ahí tiene un preparamiento. Tiene un estudio. Estudia la Biblia, sí. Y se imagina lo que va a hablar y lo que va a decir. Y va a decir palabras bonitas y palabras que... No, y a veces Dios cambia todo nuestro repertorio. Él es el dador de la vida, Él es el que nos da las palabras. Su Espíritu Santo es el que nos guía, ¿no? Nosotros no nos guiamos por guiarnos. Él es el que nos da palabra de vida, Él es el que dice, bueno, abran su boca que yo se las voy a llenar. Y ahí uno empieza a experimentar lo que es todas estas cosas. Pero por eso digo que venía y pensaba estos días cuando el hermano me invitó, digo yo, ¿qué le voy a decir? Hace tanto que no cuento mi testimonio así en una radio o en una congregación. Yo, por ejemplo, en la congregación nunca conté el testimonio. Conocen el testimonio por afuera y así nomás, pero nunca conté, hay cosas que no... El excombatiente que combatió nunca va a hablar afuera. Yo he estado en reuniones con hermanos y me empezaron a preguntar y yo lo evaluaba, decía, cualquier otra cosa menos, hay días que nosotros queremos hablar, queremos destacarnos y contar las cosas, pero hay días que no. Hoy fue el día, hoy Dios me permitió, porque hay cosas que Dios no permite hablar, cosas que no permite contar. Igual que el testimonio de nuestras vidas, a veces hay cosas que no conviene hablar. Mayormente hablar de la Biblia es la fortaleza nuestra. Hablar de la palabra de Dios es la que nos llena.
A Jesús lo escuchaban y decía, este hombre tiene palabra. Amén. Lo seguían porque tenía palabra de Dios. Palabra santa, palabra que no era adulterada. Y eso es lo que Dios quiere escuchar a veces. Que hablemos de la palabra de Dios. Gloria. Que lo nuestro ya pasó. La Biblia dice, las cosas viejas pasaron, más aquí, toda hecha nueva. Ya no le pertenecemos al mundo nosotros. Nos pertenecemos a la patria celestial. Peleamos por una buena causa, sí, lo que peleamos. Y bien peleada. Más allá de la lucha, las pruebas, las dificultades que podamos tener, pero peleamos por una causa justa, verdadera, por una causa que el mundo hoy no lo entiende, no lo comprende. Solamente lo que están en las cosas de Dios ve la visión de Dios. Un cielo nuevo, una tierra nueva, en cual uno se imagina cómo es. Imaginarse no es como vivir allá arriba, vivir donde está el Señor. Ver lo que Dios quiere mostrar. Yo nunca pensé que Dios me iba a mostrar un ángel en mi vida. Eso lo dejaba para cuando Dios le hablaba cara a cara a los siervos de Dios. Cuando el ángel de Jehová iba y peleaba por ellos. Pero digo, mostrarme un ángel a mí no se lo merece a veces el hombre, la humanidad, que Dios le muestre las cosas. Pero Dios tiene tanta misericordia, ¿no? Dice que Él vino a rescatar lo que se perdió. Lo que el mundo desecha, Dios lo toma y lo hace útil. Lo inútil lo hace útil. Yo era una persona que vivía triste, amargada, porque no sabía leer y escribir. Una persona que no tenía cultura, que no sabía lo que significaba. Pero cuando conocí al Señor, cambió todas las cosas, revirtió toda mi vida. Conocí la felicidad. Soy una persona feliz delante de Dios. ¿Tendré problemas? Tengo problemas. Dificultades, luchas, pruebas, la tengo. Pero con Cristo todo se puede. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Qué atrapante, ¿no? Qué atrapante, como decían aquí en los mensajes que tengo y que tenemos, Emilce, allí también en el grupo. Tenemos varios mensajes, sí. Verdaderamente, bueno, hemos llorado hasta ahora. Parecíamos que estábamos allí, que estábamos viviendo todo eso. Meditaba mientras hablaba el hermano, bueno, mientras él iba contando el testimonio se me venían muchas preguntas a la mente, pero lo dejaba hablar el hermano, sí, lo dejaba hablar porque sabía que Dios le estaba guiando, sabía que a través del Espíritu Santo Dios estaba hablando, ¿no? Y bueno, en una de las cosas que me quedó allí presente era mientras el hermano estaba allí en la cueva, ¿no? Alabado sea Dios, mientras el enemigo le acechaba, mientras yo creo que las noches, siervo, eran interminables, ¿verdad? Sí, la noche, no distinguíamos entre la noche y el día, porque en realidad allá no se ve el sol, entonces todo como niebla, se veía muy poco el sol, así que no sabíamos, la tarde dormíamos a veces medio así con un ojo abierto y con el otro cerrado, como se puede decir. Pero no conocíamos mucho la noche. La noche velábamos mucho. Tremendo, tremendo. Y me meditaba allí mientras estaban en esa cueva que dice que allí se le presentó ese ángel, ¿no? Y me recordaba, porque si bien usted tenía poco tiempo, allí todavía no tenía conocimiento de las cosas de Dios, pero había un temor en su vida, había oración, aunque poco sabía también orar, pero había oración en usted. Y qué tremendo, ¿no? Dice el libro de Salmos, capítulo 34, versículo 7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Qué terrible, que el ángel estaba allí para guardarle, ¿no? Sí, gracias a Dios que, bueno, a veces cuando uno no tiene ese conocimiento que requiere, ¿no? Que delante de Dios, yo creo que Dios usa sus ángeles y eso lo creo con mucho fundamento, ¿no? Delante de la palabra de Dios. Y más allá de que Dios ha tenido misericordia de usted. Por ahí alguno que está del otro lado dice, bueno, pero ¿por qué él, está aquí y el otro no? ¿Por qué él se salvó y muchos, bueno, no?
la palabra de Dios dice allí en Romanos capítulo 9, versículo 14, también dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Amén. Bendito sea el Señor. Y no podemos contender con Dios. Dios sabe lo que hace, ¿no? Ese ángel que se le presentó estando allí, el hermano en la cueva, quizás con miedo, con temor, con ganas de volver, porque lo que pronunciaba siempre el hermano en el testimonio es decir, yo tenía ganas de volver, yo tenía ganas de estar con mi familia. Yo creo que la mayoría de lo que estaba ahí decía, quiero que se termine este calvario, quiero volver a mi hogar, quiero volver a mi casa. ¿Cuántos allí en ese momento habrán dicho, bueno, ya no voy a ser más la misma persona, ya quiero cambiar, me equivoqué? ¿Cuántos que quizás en ese momento se acordaban del maltrato que le daban a sus padres, del maltrato quizás que le daban a sus hermanos? Quizás algunos eran jóvenes, pero quizás alguno estaba casado o tenía novia y el maltrato que le daba a su novia, a su esposa. ¿Cuánto en ese momento se habrán arrepentido de las cosas que hacían? Sí, yo diría que sí, porque si a mí me pasó, yo creo que le pasaría a todos, ¿no? Que se han recordado de sus malos hábitos que han tenido en su vida, y ellos, la mayoría que estuvieron conmigo, ellos querían volver, lloraban por volver. No querían estar en la guerra, no querían estar enfrente. Pero yo creo que en una guerra uno llora, se lamenta de muchas cosas. Por eso la experiencia que uno puede contar es que sí, es de verdad, no, acá no hay fábulas para contar, sino que una verdad que Dios nos permitió. Somos parte de una historia de esta Argentina. Amén. Una historia que con el tiempo se va a olvidar, seguro. Pero el que no se va a olvidar es la historia de Jesucristo nunca, jamás. Amén. Escrito para toda la vida. Todavía sigue pronunciando el nombre de Jesús. La historia de Jesús no se termina nunca. Qué impactante, hermano Felipe, el varón el cabo que bueno, salía corriendo unos 30 kilómetros allí con miedo, con temor, bueno, hasta llegó a querer cometer una locura, y hoy es, si no escuché mal, hoy es pastor, ¿no? Sí, lo encontré en Bahía Blanca y me contaron que era pastor, pero no tenía deseo de verlo. Así que bueno, lo abracé, estuve charlando con él. Ahí así que me invitó, bueno, algún día, si Dios permite, porque eso solamente Dios puede permitir, para ir y estar, me invitó para la casa, todo. Tengo un viaje para Bahía Blanca cuando Dios me permita para ir. Tengo que ir a la casa de otro cabo más, en cual yo le regalé la Biblia, la chiquita, y la mamá de él y la mayoría de la familia son todos evangélicos, van a la iglesia, y el único que no va a la iglesia es él. Y él siempre sabe decir, yo le regalé la Biblia a mi mamá, pero con otro excombatiente que va a la iglesia, y si siempre nos recordamos de vos. Así que bueno, quedé pendiente de ir a hablar con la familia de las cosas de Dios, en cualquier momento, cuando Dios me permita, bueno, me voy a pegar una disparada hasta allá. Aleluya. ¿Cómo fue? Bueno, no quiero dejar de pasar, ¿no? Porque decía, bueno, el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le temen y les defiende, ¿no? Yo recordaba mientras hablaba eso, usted, allí Pedro estando en el momento más difícil también, Jacobo muerto, Pedro encarcelado, allí también se presentó ese ángel, ¿no? Para sacarlo, para librarlo, alabado, en el momento más difícil de Jesús, allí en el huerto de Getsemaní, cuando esas gotas parecían de sangre allí, llorando, diciendo, Padre, pasa de mí esta copa, pero que sea tu voluntad y no la mía. Allí vino ese ángel también en el momento más difícil para fortalecerlo, dice la palabra. Amén, qué tremendo, ¿no? Ahora, yo estoy haciendo ahora todo rápido, porque ya nos queda poquito tiempo. ¿Cómo fue el momento? ¿Cómo vivió el momento? ¿Cómo se enteró? El momento en que, bueno, ya terminó, ¿no? El momento que se rindieron, el momento que terminó todo allí. ¿Cómo lo vivieron? ¿Qué les pasó por su mente, por su cabeza? Bueno, nosotros teníamos entendido de que, estando prisioneros, nosotros, bueno, no teníamos libertad ni de expresión para hablar ni para opinar, en cual se declaró que no iban a llevar a Inglaterra, supuestamente no íbamos a llegar, porque
lo iban a tirar en el mar, eso es lo que se comentaba. Así que bueno, uno también ahí empecé a llorar y decir, Señor, yo no quiero quedarme prisionero, porque el prisionero no lo tratan bien. No es que le van a dar las mejores comidas, lo van a tener mejores celdas, no. Los tratan mal, ellos son sanguinarios, como uno se puede decir, ¿no? Son burka, diremos, ellos no tienen piedad de nada. Ellos mataban y listo, no tenían problema. Y todas esas cosas uno se ponía a comentar con otro y a veces se largaban a llorar mis compañeros. Dice, no vamos a volver nunca más a la Argentina. No, vamos a volver, no te hagas problema. Dios nos va a sacar de esto. Dios nos va a sacar de esto. Siempre estaba ahí. Aleluya. Aunque no sabía quién era Jesús, porque realmente lo conocí porque Dios me libertó, pero no conocía la palabra de Dios. Entonces decía, no, Dios nos va a sacar de esto, no te hagas problema. Y ellos se acuerdan de eso. Se acuerdan mis compañeros y me decía, me acuerdo que me decía, Dios nos va a sacar de esto, Dios nos va a sacar, mirá, ahora estamos, mirá. Aleluya. Gracias a Dios. Gloria a Dios. Porque Dios sabe hacer las cosas, Dios sabe cómo actuar, ¿no? Porque nuestro instinto actúa de una manera muy distinta, diríamos, muy diferente a lo que es la voluntad de Dios. Por eso Dios siempre está primero que nosotros. Gloria a Dios. Y bueno, por último, allí recuerdo también las secuelas que había quedado en usted, ¿no? Dice, durante 1 año y medio, allí escuchaba el ruido de un tractor, un ruido medio fuerte, se escondía debajo de la cama y bueno, verdaderamente fue fuerte. ¿Y cuántos hay que no han podido todavía quizás superar ello, ¿no? Y usted contaba allí fuera del aire también que eso ha repercutido también en las esposas, en las mujeres. Bueno, nosotros estuvimos trabajando en la parte de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, con otros excombatientes, en la parte de salud. Me dediqué en la parte de salud de lleno y empezamos a atender a los excombatientes porque nos han abandonado en la parte de salud. Entonces hicimos, diremos, una mutual que se llama El Excombatiente, en San Nicolás, y empezamos a tratar a los excombatientes, en la parte de psicología. Y ellos tienen en su mente todavía que tienen 20 años, en cual están atrasados. La mente es frágil. La mente cuando se golpea contra la pared o hay un accidente, puede llegar a perder la memoria y puede llegar realmente a aprender a hablar de nuevo. En la mente nosotros tenemos tantas cosas tan frágiles que nos tocan y puede perder una vista, el olfato, puede perder el oído. Y ellos perdieron el sentido, diremos, como se puede decir, de decir, bueno, yo hoy tengo 56 años, pero no lo demuestran, creen que tienen 20 años. Entonces, lo que lo declaran mucho y lo que lo delatan mucho son la familia. La familia dice, no, pero hace cosas de 20 años, cosas de que hace mi hijo que tiene 20 años. Es como que quedaron en el tiempo, quedaron ahí alerta a todo lo que pasa, a todo lo que hacen. Cualquier movimiento en la ciudad, a mí me pasaba porque yo hasta hace unos años atrás, ¿no es cierto?, que gracias a Dios me libertó, yo iba a la ciudad y vigilaba todo, sabía quién se movía, quién no se movía, y todas esas cosas, es algo que le queda ese instinto por el miedo hace todas esas cosas, el miedo produce, ¿no es cierto?, desconfianza, produce mirar al costado, al otro costado, para que nadie lo esté persiguiendo. Entonces vuelven de nuevo a Malvinas. Y eso es un recuerdo que solamente Dios lo puede libertar. A mí, si Dios no me libertaba de eso, yo hasta ahora estaría como alerta, como haciendo las mismas cosas que ellos hacen. Hay excombatientes que no pasan con la familia en las vacaciones, se van al cuartel, o hacen tipo campaña, se van y hacen tipo campaña entre ellos, y juegan al firme, al descanso, o al soldado. Aleluya. Entonces, quiere decir que algo le está pasando en su mente. Santo Dios. Un atraso mental, el postraumático que tiene es impresionante, ¿me entiende? No puede, un médico no puede hacer nada. ¿Puede darle pastillas? Sí, le puede dar. ¿Lo puede calmar? Lo puede calmar. Pero el único que puede libertar es Jesucristo. La mente y el corazón, el único que puede entrar en la vida es Jesucristo y puede libertar. No hay enfermedad, demonio que se le pueda atrever al Señor a decirle que no. Porque Él tiene toda autoridad como en el cielo y en la tierra. Y cuando yo le hablo todas estas cosas, ellos me quedan mirando y
Y bueno, es una semilla que uno siembra a través del tiempo. Amén. ¿Algo más que quiera agregar, siervo? Está... No, quería mandar saludos a los hermanos de Chile, al pastor Daniel junto a su esposa. Amén. Agradable conocerlo en ese lugar. La verdad que fue una bendición para mi vida, experiencia nueva, y a mi siervo también que me está escuchando junto con la familia. Que Dios le bendiga muchísimo, y a todos los hermanos, que les sea de mucha bendición y que bueno, podamos seguir adelante. Esto es una lucha, permanentemente es una guerra. Amén. Y sabemos que la guerra espiritual solamente la ganamos con el Señor.